Hazlo conmigo y dame la mano los segundos suficientes para que no me arrastre el vacío. Y no dejes que habiten el útero niños muertos de frío, que 1000 abejas no dan para tanta boca y se me llena la cabeza de pájaros y los pies de charcos. Acércate ahora, ven, y hazlo conmigo. Grita a las paredes que te niegas a echar raíces de flores marchitas, que necesitas la piedra que aguanta otra piedra. Porque mañana nos matará el tedio, pero hoy nos puede el hambre. Hazlo conmigo. Y si quieres, báilame en la boca, pero vamos a la plaza donde escupir las palabras del 15 de mayo. Ven hoy. Ahora. Ven nosotros. Y hazlo conmigo. Es Eva Rodríguez. Dirán ustedes, ¿este 3x5 ha cambiado? No ha cambiado. Les advertimos que iba a venir todo tipo de personajes y personas que tuvieran algo que ver con Madrid. Y es una de ellas. Buscábamos un poeta o una poetisa. Poeta mejor. Y la encontramos. Se llama Eva Rodríguez. El libro no tiene desperdicio, Donde la lluvia. Y este poema, yo la decía el primer día, si recuerdas, Eva, es uno de los más difíciles que he leído. Sí, ¿verdad? Incluso intenté leerlo y me sobraban o faltaban comas o pausas. O sea, como la vida misma, que a veces nos faltan comas y cuantas más nos faltan pausas, ¿no? Pues sí. ¿Por qué Donde la lluvia? Porque la lluvia está en todos sitios, no está en ningún lado, hay que buscarla, la encuentras sola. Porque la lluvia es una parte importante de mi imaginario cuando escribo, ¿no? Todos los poetas, aunque no lo busques, cuando reflexionas un poco sobre tus escritos al tiempo y los miras, encuentras un hilo conductor. La lluvia lo es en mi poesía muchísimo, ¿no? Entonces, este es el cuarto poemario que escribo, pero es el primero que mando a publicar, porque bueno, sí que encontré esa voz y ese hilo conductor que hacía que tuviera sentido, ¿no? Que formara un libro en sí. Lo que ocurre es que hemos empezado con Hazlo conmigo, que yo pensé en un inicio que podía ser un poema de amor, y luego me di cuenta que en realidad lo que era un poema absolutamente reivindicativo, sí. En el que lo que se estaba llamando era pues un poco a rememorar aquel 15M, ¿no? El 15 de mayo. ¿Hay poesía en el 15M? Muchísima porque la poesía está en la calle. Yo la vivo así y yo creo que muchísimos poetas como yo lo vivimos así. Yo siempre digo que la poesía me encuentre siempre viviendo, porque yo escribo en la calle, escribo en el tren, escribo en el autobús, no me siento en mi casa a ver qué voy a contar, no, cuento lo que vivo. Y cuando vives algo fuerte, cuando vives una crisis, cuando vives, pues eso, esta situación que tienen hoy día los jóvenes, que nos toca en todos los sentidos, pues tienes que escribirlo, ¿no? O sea, tiene que salir. ¿Hay poesía en los premios Goya, por ejemplo, que hemos tenido una ceremonia reciente y me gustaría conocer tu opinión? A lo mejor la hay, a mí no me dicen absolutamente nada. Es más, no llega. No, para mí no, pero no, particularmente a mí no. Tenemos a veces la sensación que los poetas sois personas que os reunís en sitios muy pequeños, casi clandestinos. Ahora es verdad que quizá con el Twitter estáis más en contacto o más expuestos al público. ¿Sois tan tímidos como aparentáis? No, que va, el poeta lo que busca es que le vean y le escuchen. O sea, hombre, eso ya va en la persona. Y sí, normalmente quien escribe es porque es más introvertido en su personalidad y quizás es la manera de vomitar todo lo que siente, pero que va, al poeta le encanta que le escuchen, que le vean y que haya gente para que disfrute lo que él hace, ¿no? O sea que no. Cuando un papa dimite y vosotros que jugáis con las palabras, va y lo hace en latín, ¿esto dice mucho o poco en su favor? Dice mucho y además hay mucho escrito ya sobre eso. O sea, ha movido mucho dentro de la literatura y hay muchísima gente que bueno, no de manera cómica, pero sí con cierto sarcasmo hay poesía ya de eso. ¿La poesía es monárquica o es republicana? Uf, qué pregunta. Digo la poesía, ya. No el poeta. Lo sé. Yo diría que republicana, totalmente. ¿Totalmente? Sí, porque también hay mucha, en ese sentido, sarcástica. Nosotros en este 3x5 dedicamos una primera parte a hablar de la actualidad, pero no se nos puede quedar coja si no le pregunto a un poeta cómo ha vivido o cómo vive en los tiempos de esta corrupción cuasi imparable. Pues vives la calle.
lo que te decía, vives lo que la gente vive y te duele que la gente esté en la calle, que pues eso, que por culpa de esta corrupción y de que al final los mismos se lo lleven todo, el que lo paga es el ciudadano de a pie que se queda sin su casa y que, en fin, que hay... Yo, mira, una anécdota, todos los días cojo el tren y antes podías ver en el tren gente pidiendo, gente cantando, ahora ves señoras que te cuentan su vida y que son amas de casa, que se han quedado sin casa, y a mí esto ya me parece de por sí significativo. O sea, la gente que puede ser tu vecina se tiene que tirar al tren a pedir dinero para comer. Donde la lluvia. Vamos a la segunda parte de este 3x5 y me parece que tal y como estamos vamos a abrir el paraguas. Dicen que no da buena suerte, pero aquí no somos supersticiosos. No se mueven. Seguimos a vueltas con este Donde la lluvia, que por cierto está a la venta y se puede adquirir sin mayor problema. Su autora es Eva Rodríguez Picazo. Es compañera, la conocen porque la ven habitualmente con nosotros en la casa, pero el que sea compañera no la exime de poder hacer un 3x5, como lo ha hecho el presidente de la ONCE, como lo ha hecho el alcalde de Alcorcón, como lo hará la semana que viene la alcaldesa de Madrid y como en medio lo hará la propia Eva, ¿no? He buscado un poema que me ha encantado, pero al final no sé si es un poco Pepito Grillo, ¿no? Se titula Todo el mar en los ojos. Abre el poemario de Donde la lluvia y dice así: el trabajo olvidado en la mesa, una carta que me explica los metros cúbicos de tanta agua derramada, el café frío que no calma esta sed inagotable. Parece que el otoño es más perezoso que otros años, que viene lentamente y se asoma a esa ventana que abro como un libro, manchándome las manos de lluvia. ¿Y que a mí la lluvia nunca me ha manchado? Es una invitación a que metas los dedos y te empapes y ¿chapotear? arañes, claro. ¿Jugar? Por ejemplo, saltar en los charcos. Eso es. Porque la poesía es un juego de palabras. Sí, totalmente. Un juego muy divertido. ¿O es algo más que un juego de palabras? Hombre, la finalidad es que sea algo más, pero siempre el disfrute de jugar, el buscar, porque primero es el sacar la idea que te ronda la cabeza, tu sentimiento, convertirlo en algo, pues en palabras, jugar con ellas y luego, pues bueno, darle una vuelta, ¿no? Darle la vuelta, porque si no al final caeríamos en redundancias o caeríamos en cosas fáciles, porque en la poesía ya se ha dicho todo. Ha presentado su libro recientemente aquí en Madrid, ha sido un éxito, la verdad es que ha tenido mucho eco. Aquí donde la ven, seguramente dentro de unos años la llamaremos para hablar con ella y tendrá alguno de los grandísimos premios de este país o de fuera de nuestras fronteras y se hará de rogar. Sí, no. Pero en este momento, cuando le hemos dicho, háblanos de Donde la lluvia, estaba muy contenta porque había pasado de vender 20 o 30 ejemplares el día de la presentación, sí. ¿No? Han escuchado bien y lo decimos así, no nos duelen prendas. Alguien dirá, pero solo 20 ejemplares de un poemario. 20 ejemplares son muchos ejemplares, ¿eh? Son muchos porque yo a las presentaciones que acudo se vende poquito. La gente en ese momento compra poco y luego ya tranquilamente decides si meterse en la web y comprarlo o ir a la librería. Pero en la propia presentación yo estoy muy contenta porque no es lo habitual. Yo me he comprometido con ella en que hay que agotar la primera edición, que son 400. Sí, por favor. Bien, si ustedes quieren, va a aparecer aquí sobreimpreso cómo pueden adquirirlo, es muy baratito, pero merece la pena leerlo y pasar un rato agradable. Esta nueva generación de poetas, voy a decir que hay en el mercado, luego ustedes me critican, los poetas digo, seguro. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Esto ha evolucionado? ¿Tienes primero la idea y luego lo plasmas en un formato de poesía? ¿O de repente fluye la posibilidad de empezar a escribir y cuando llegas al final dices, caramba, si esto no era lo que quería decir cuando he empezado a escribir? ¿Suele pasar? Sí pasa. Y bueno, la propia influencia de lecturas que tú tengas también, que tenga cada persona, hace que cojas un camino u otro, de ahí pues encontrar tu propia voz, ¿no? Pero sí que es verdad que empiezas con una idea y al final le das una vuelta y dices, pues me gusta más, o esto va al cajón de lo que de momento no se verá. ¿Significa que no dominas tú la literatura? ¿Te puede dominar a ti la literatura? A mí me domina absolutamente. Es raro, porque dicen que eres una mujer acostumbrada a dominar. También. Es decir... Pero es una de cal y una de arena, que no viene mal. No, pero lo digo porque, claro, si uno empieza a escribir un poema
y lo que se encuentra al final es un resultado distinto a lo que inicialmente tenía previsto escribir. Es como claudicar ante el huevo o la gallina, que decía yo, ¿no? No, porque eso es escucharte, es vomitar lo que sientes y pues tener un pensamiento primero o una idea, y al final resulta que lo que tenías dentro, lo que empiezas a sacar, a hilar y a tirar de ello, es mayor o menor o distinto. No es que suceda siempre, o sea, no te sucede siempre que escribes un poema que de repente es otro, entonces estaríamos locos, acabaríamos peor de lo que estamos, pero sí ocurre. Eva es muy joven, pero fue niña. En nuestro 3x5, porque vamos consumiendo los 5 minutos así de rápidos, y más con ella, cuando es tan agradable conversar, vamos a intentar ahondar un poquito en qué pasaba en esa infancia, en esa adolescencia, y les voy a decir lo que hace ahora y cómo llega además a escribir, dedicándose a lo que se dedica, que no tiene absolutamente nada que ver. Eva Rodríguez Picazo, autora y poeta. Y les decía yo que se dedica a los números, con lo cual a mí me sorprendió mucho la primera vez que tuve la oportunidad de leer un poema. Tuve oportunidad de hacerlo muy tarde, teniendo en cuenta que empezó a escribir con 12, ¿no? Sí, Eva? con 12. Que no está mal. ¿Y todos los días entre números, qué te aporta la letra? Bueno, yo soy de letras. Lo raro es que me dedique a los números. O sea, sí, pero que es tu trabajo diario. Es mi trabajo, es verdad. Pues justamente la otra parte, mi liberación, porque en los números, en mi trabajo, tengo que tener una concentración muchísimo más lógica, y escribir hace que me deje llevar y que me saque un poco quién soy. O sea, que es una combinación perfecta. Empiezas a escribir con 12 años, ahora tienes 2 críos. Sí. Una que debe andar por ahí. Va a hacer 10. ¿Rozando? ¿Escribe ya? Sí, tiene su propio blog desde hace año y medio. ¿Y qué te dice? Está encantada. Va con su madre paseándola por todos los lados, muy orgullosa. ¿Estuvo a la presentación del libro? No, porque era de noche y no pude ser. Dice no, porque era de noche y Alba, que es como se llama, estaba escribiendo ya a esas altas sitio, horas, ¿no? Sea más para adelante. Les digo esto porque hemos visto imágenes de Eva en el blog de Alba, por ejemplo, o incluso de ella misma, como una persona muy familiar, ¿no? Muy entrañable, muy cerca de sus hijos, muy de estar jugando todo el día, ¿no? Sí. Como la poesía, un juego. Pues sí, también, y además que me gusta inculcarles que me vean leer, que me vean escribir, que sea algo natural. No les doy la lata, ¿eh? O sea, yo no estoy... Mira, lo que he hecho. Es raro porque eres pesadita, ¿eh? Sí, un poco, pero ves, en casa yo digo, ¿pero sabes por qué? Porque quiero que les apasione por sí mismos, porque lo vean en mí y sea algo natural. No forzar. ¿Por qué escribir y no sé, ser actriz o cantar o triunfar en el cine? Bueno, cantar porque canto fatal. Si me oyerais cantar diríais, efectivamente, has hecho bien. Bien. Para ti, para la humanidad. Pero no, es algo que tienes dentro, no lo puedes evitar. Yo cuando empecé a escribir y fui consciente de que empezaba a escribir, no fue a los 12 años. Empecé a escribir a los 12, pero no fui consciente de qué es lo que yo hacía. Es una necesidad. Yo creo que para mí es mi psiquiatra, absolutamente. Yo creo que las personas que escriben necesitan eso para sacar pequeños demonios que tienen dentro, y que eso es un poco el psicólogo, el psiquiatra. Y con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Es la 4ª obra, pero es la primera impresa, y la experiencia ha sido tan positiva que me dicen que hay ofertas para una 5ª, que sería la 2ª impresa. Sí. ¿Tiene título? Tengo uno, pero prefiero no decirlo, porque el título es algo muy importante. Es algo porque titular un poema, que le doy mucha importancia a titular los poemas, es algo que queda dentro y se pierde entre otros poemas, pero el título de un poemario es algo que va a estar ahí ya siempre, ¿no? Entonces, tengo uno, pero no es el definitivo, entonces lo dejo ahí en stand-by. ¿Cuántas veces en tu vida has necesitado abrir un paraguas para parar la que estaba cayendo? Pues bastantes veces. La verdad es que la vida conmigo se ha pasado tela. Y eso tiene mucho que ver también en mis escritos, ¿no? Pero bueno, lo digo no como una víctima de la misma, sino como una superviviente, que es lo que soy. Superviviente. Superviviente. Palabra bonita, en mi Twitter aparece en la definición personal. Elige un poema, el último, para cerrar. El libro se llama Donde la lluvia. No crean ustedes que es fácil encontrar tiempo cuando alguien está trabajando, cuando hablamos de conciliar la vida laboral y familiar, Eva, que supongo que te vuelves absolutamente tarumba y loca cada día, para poder dar forma a una colección de poemas tan bella
como esta. Hemos pedido que elijas uno al azar. Ha sido a... Me he ido al último, al que cierra el libro, un poco por lo que vivimos y porque habrá mucha gente que se sienta como yo. El otro día en la presentación dije que me sentía un poco engañada con la sociedad y lo muestro así, ¿no? Con este poema que se llama Algún día. Y dice: tengo una casa donde caben 3 clavicordios, un piano de cola y la Sinfónica de Berlín. Divisible en el 50% del pasado continuo, en los metros cuadrados del futuro de mis hijos y los hijos de mis hijos. Tengo una casa con derecho a 20 años de grilletes, cajas de ibuprofeno y de noches sin dormir. Tengo una casa tan grande que cabe el maldito silencio, todos los muertos de Gaza, la consulta de mi médico y un mitin electoral. También tengo unos papeles que dicen que tengo una casa y un teléfono en silencio. Silencio. ¿Para qué? Pues para nada. Yo también tengo una casa. Y ¿sabes lo que pasa, Eva? Que según te estaba escuchando, yo tengo la misma casa que tú. ¿Sí? Es decir, termino. Poesía es realidad. Sí. Verán ustedes que, por lo tanto, aunque nos hemos puesto un poquito oníricos en este 3x5, al final hemos hablado de lo que a todos ustedes y a nosotros nos afecta y nos preocupa. Normalmente doy la mano al invitado, me van a permitir que la despida con un beso. Y por cierto, que no se les olvide, posiblemente no hay otro regalo mejor. Donde la lluvia no lleva paraguas, pero lleven uno al lado por si acaso.